Estamos viviendo los últimos días de la humanidad en la Tierra y conocer las profecías y entenderlas nunca ha sido tan importante como en los días de hoy. Así que en este estudio vamos a entrar a partes importantes de la profecía, en especial en el libro de Apocalipsis, y eso nos ayudará a tener una visión mejor de cómo está el mundo y de qué es lo que deberíamos enfocarnos en los próximos tiempos antes de la venida de Cristo. Así que ya no gastemos tiempo, es hora de comenzar un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, aquí a mi canal. Soy Rubén Bullón y usted ya sabe, este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 11. Ya estamos llegando casi al final de esta serie y el título es El conflicto inminente. Y como siempre comenzamos con la lectura del verso para memorizar que usted puede acompañar en pantalla. Santificaos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Sería muy importante que nosotros destacáramos los dos puntos principales del estudio de esta semana. Primero, recordar que el objetivo es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. ¿Por qué comienzo con este punto? Está aquí en lo que escribió el pastor Mark Finley. Porque esta lección en especial dará mucha apertura a conjeturas, interpretaciones personales o opiniones. Y en cuestiones proféticas, todos tenemos el derecho de dar nuestra opinión. Ya les dije eso, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, no tenemos una posición oficial en cuestiones de qué quiere decir qué. Le damos como iglesia libertad a los pastores y miembros de la iglesia, estudiosos de la profecía, de entender como ellos prefieran entender desde que usen las herramientas correctas. Yo sé que eso por veces suena un poquito confuso, pero esa libertad es una de las notas tónicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta lección, como vamos a ver durante los próximos minutos, puede dar mucha apertura a ideas, a opiniones. Y me gustó que el pastor Mark Finley hace cuestión de poner como objetivo de esta lección mirar a los últimos días desde la perspectiva de adoración. Queridos, el libro de Apocalipsis y las profecías que apuntan para los últimos días no deberían ser usadas por nosotros para intentar adivinar, y quizá la expresión no sea la mejor, pero voy a seguir usando. No están ahí para que yo pueda adivinar quién es quién, cuándo van a pasar las cosas, saber los detalles, porque eso claramente no lo sabremos. Las profecías están para mostrarnos que en los últimos días la nota tónica, el punto fuerte es la cuestión de adoración. El pecado se originó en el universo por una perspectiva equivocada de adoración. Lucifer quería que la adoración fuera él. En los últimos días seguirá la misma batalla, adoración. Y me preocupa un poquito, a usted que es maestro de escuela sabática, permítame decir eso, me preocupa un poquito que por veces nosotros nos enfocamos más en las comas, en las tildes, que en la esencia. Y la esencia de la profecía es adoración. ¿A quién voy a estar adorando? Y eso es lo que importa. El pastor Mark Finley al final de la lección dice que el estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. Otra vez, mi adoración en Cristo, mi dependencia de Cristo. Las profecías no deberían llevarnos a vivir una vida con miedo. Y eso me preocupa mucho en las predicaciones proféticas, que la única cosa que queremos lograr es a través del medio generar un reavivamiento de reforma que son temporales. Las profecías deberían de alguna manera acercarnos más al Señor Jesucristo, acercarnos más a nuestro sentido de misión, a nuestra necesidad de depender de Él. Si una campaña profética
hace con que yo me asombre, me asuste y quiera hacer cambios radicales en mi vida, a lo mejor esa campaña profética nunca estuvo enfocada en lo que es el centro de la profecía. Cuando la profecía es presentada de manera correcta, esa iglesia o esas personas salen deseosas del cumplimiento de la misión, salen deseosas de alcanzar más gente para Cristo, salen más deseosas de anunciar el evangelio a las personas. Por eso creo que el pastor Finley fue por el camino correcto durante este estudio al destacar la importancia de adoración a Dios, de intimidad con Dios y de acercamiento a Dios y de cumplimiento con la misión. Si nosotros tomamos eso como nota tónica de este estudio, creo que lograremos no solamente entender mejor qué es lo que quiere ser presentado en estos capítulos del gran conflicto, sino también saldremos con una mejor motivación más correcta en relación a qué es lo que podemos crecer y vivir como seguidores de la palabra de Dios. ¿A quién estoy adorando? Querida amiga, querido amigo, esa es la pregunta que tengo que hacer todos los días de mi vida. ¿A quién estoy adorando? La Biblia es llena de preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que más me llama la atención en la Biblia es cuando Pilatos, frente a la multitud, pregunta, ¿qué haré de Jesús? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos todos los días. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré de Jesús? ¿Cuál es mi decisión? ¿A quién estoy adorando? La lección habla de adoración y me voy a permitir algunas correcciones a cosas que me parecen que no están de la mejor manera presentadas. Y otra vez, hay mucha cuestión de traducción, pero a mí me gusta mucho apuntar estos aspectos para que nosotros tengamos una visión más clara, ¿no? La lección, el pastor Finley dice así, que la adoración al Creador mediante el cumplimiento de los mandamientos se opone directamente a la adoración a la bestia. El cumplimiento de los mandamientos es muy importante que nosotros entendamos que aquí no es una referencia directa a los 10 mandamientos apenas. Los 10 mandamientos están aquí también, pero aquí habla de amor a mi prójimo, aquí habla en especial de adoración a Dios, aquí habla de cumplimiento de misión, aquí habla de acercamiento a mi comunidad, no solamente de los 10 mandamientos, aunque el enfoque que el pastor Finley hace aquí es al sábado. Queridos, yo no demuestro, y yo sé que lo que voy a decir ahora puede ser un poquito arriesgado, pero yo no demuestro mi fidelidad a Dios guardando el sábado nomás. El sábado es sumamente importante en todo el contexto bíblico y en la escatología adventista, sin lugar a duda. Pero por veces me da la impresión de que nosotros pensamos que mi adoración a Dios es algo del sábado nomás. La lección habla en el día domingo de ¿a quién estoy adorando? Esa pregunta no se contesta el día sábado. Esa pregunta se contesta todos los días, a cada minuto, con lo que sale de mi boca, con lo que posteo en la internet, con lo que comparto con las personas. Si todo lo que yo comparto, si todo lo que yo subo a la internet, si todo lo que hago es mentir, es chismear, es atacar, es compartir odio, pues yo estoy mostrando a quién estoy adorando. Aunque no quiera verlo, estoy mostrando a quién estoy adorando. Y quien adora a Dios no está compartiendo basura, no está hablando de basura, no está pensando basura todo el tiempo. Por eso la cuestión de adoración es un llamado a la intimidad con Dios. Porque solamente cuando estoy en íntima relación con Dios es que los frutos se manifiestan en mi vida. Juan 15. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Permanecer en mí, el que permanece en mí, ese da fruto. Pasa que por algunas razones nosotros, adventistas en especial, pensamos que el único fruto que debemos dar es la guarda del día sábado. Y ser seguidor de Cristo es mucho más que guardar el sábado. El sábado es parte, obviamente que sí,
Pero ser seguidor de Cristo involucra mucho más cosas. Adorar a Dios involucra mucho más que un día de la semana. Para muchos de nosotros adventistas, nuestra fe se vive de las 9 a las 12 del día, del sábado en la iglesia, y pasamos todos los demás días y horas viviendo como si Dios no existiera. Y eso es un riesgo, eso es un problema. Ahora, no voy a estar aquí condenando diciendo el adventista no hace eso, el adventista no hace lo otro, el seguidor de Cristo no hace, porque creo en una respuesta de intimidad con Dios, que Dios me diga, que Dios me muestre, Rubén, no creo que deberías hacer eso, no creo que deberías hacer lo otro, no creo que deberías por aquí o por allá. El conflicto final se basa en adoración. Y queridos, si mi adoración no está en Dios, cuando el conflicto final se desarrolle, yo estaré perdido porque no tendré fuerzas para seguir adorando a Dios cuando se impongan muchos pesos sobre aquellos que quieren adorar a Dios. Es como hacer ejercicio físico. Si planeas correr un maratón, mirando el maratón, hablando del maratón, cuando llegue el día del maratón, no podrás correr. Pero si todos los días dedicas tiempo para entrenar, para comer sano, para descansar bien, para cuidar tu cuerpo, si durante todos los días dedicas tiempo a correr y un poco más, y un poco más, y un poco más, cuando llegue el maratón, estarás listo para correr. Y es eso lo que le está pasando a mucha gente, mirando a profecías, mirando a interpretaciones, mirando a miedos, mirando a asombros. Y cuando llegue el día, no tendremos condiciones de estar al lado de Dios. Considera eso hoy día. Y en los comentarios escribe tu oración diciendo, Señor, ayúdame a estar conectado a ti. Escribe eso en los comentarios. Señor, ayúdame a estar conectado a ti. Al hacer eso, esa será una pequeña oración tuya. Señor, ayúdame a estar conectado a ti. Escribe por favor en los comentarios. Verás cómo eso será de mucha bendición en tu vida. Se acerca una crisis mundial muy grande. Es eso lo que dice el libro de Apocalipsis. Y queridos, hay algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis habla sobre la marca de la bestia. Y en estos próximos días vamos a hablar sobre la marca de la bestia y sobre cómo podemos identificar la bestia del Apocalipsis y la imagen de la bestia. Todo eso vamos a intentar entender. Obviamente no voy a entrar en pormenores de eso porque quiero darle un enfoque diferente a esta lección. Pero vamos a hablar un poquito sobre la marca de la bestia. Nosotros, adventistas del séptimo día, la gran mayoría, deja de decir de esa manera, la gran mayoría de los adventistas del séptimo día, la gran mayoría de los teólogos adventistas, llegamos a creer de que el domingo sería la marca de la bestia. Por muchos años, mucha gente llegó a pensar que otras cosas pudieran ser la marca de la bestia, que otras cosas pudieran y ser identificadas como la marca de la bestia, como por ejemplo el código de barras en comidas, microchips implantados en la piel. Algunos durante la pandemia llegaron a creer de que la vacuna que se estaba ofreciendo tenía mutaciones genéticas que iban a implementar la marca de la bestia. Muy bien. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque no tenga una posición oficial en relación al tema, llegamos a tener la mayoría de nosotros entendiendo de que la marca de la bestia es el domingo porque se contrasta con lo que nosotros creemos ser el sello de Dios el sábado. Vuelvo a repetir, y aunque algunos tengan mucha dificultad en aceptar eso, yo, Rubén, creo que el sábado es el sello de Dios, pero entiendo que varios teólogos y varios pastores piensen de manera diferente. Y respeto su manera de pensar, aunque esté en desacuerdo. Ahora, para mí, ¿cuáles son los peligros que llegaríamos a tener con interpretaciones proféticas? Y ese es el punto que yo quisiera destacar. Por ejemplo, la lección del día lunes, que es la que estamos estudiando hoy día, habla de manera muy interesante sobre las persecuciones que vendrán sobre aquellos que no aceptan recibir la marca de la bestia.
llegamos a entender de que habrán restricciones económicas, persecuciones físicas e incluso decretos de muerte en relación a aquellos que no aceptan la marca de la bestia. Ahora, queridos, y aquí está el punto. No tenemos condiciones, honestamente no tenemos condiciones de decir, será así y punto final. Ah, pastor, pero Elena de White dijo, pero nuestra interpretación dice. Aún así, nosotros no tenemos condiciones de decir, mira, será de esta manera, pasará así, así. Lo que creemos es que habrán ataques a aquellos que no aceptan la marca de la bestia. Y aunque creamos que la marca de la bestia es la adoración al domingo, en el día domingo, no podemos cerrar nuestra mente a decir, será así, punto final. Porque algunos llegan a pensar que de esta manera un poco más radicalizada de, no, es así, se acabó, porque yo creo que es así, yo pienso que es así, Elena White dijo que es así, y el pastor fulano dice que es así, y nos cerramos a eso. Es que cometemos el gran error de los que estudian profecía, de los que estudiamos profecía, que es pensar que sabemos todo y no tener nuestra mente abierta a la posibilidad de que quizá no sea exactamente como lo imaginamos o lo entendimos. Cuando yo mantengo la posibilidad de que quizá no sea exactamente así, yo sigo dependiendo más de Dios para que Dios me diga, hijo, es por ese otro camino, anda por aquí, ve por acá. Por eso dije en el último estudio, lo principal de la profecía es acercarnos a Dios, porque mientras más conectado con Dios, mejor revelación y entendimiento yo tengo. No, yo no estoy rechazando lo que la iglesia adventista cree, pero yo tengo que tener la honestidad de aceptar de que puede ser que no sea exactamente así. Recordemos siempre, y eso yo siempre le digo a los líderes, recordemos siempre de que todo nuestro movimiento nace de alguna manera de un error de interpretación, que después lo corregimos y después lo entendimos mejor. Y si eso ya pasó una vez, eso podría pasar otra vez. Yo creo que lo que queda de este estudio es la importancia de estar tan conectados con Dios y tan enfocados en la misión, que cuando estas cosas pasen, a través de la sabiduría del Espíritu, yo tenga condiciones de identificarlas. Si yo me cierro a esta interpretación y es así porque es así, imagínate si las cosas no salen exactamente como querías o como pensabas o como imaginabas. Es posible creer de que nos agarre tan desprevenidos como agarró, por ejemplo, a los fariseos por la primera venida de Cristo. Ellos estaban tan seguros de que sería de una manera, que cuando fue de una manera diferente, ellos no pudieron aceptarlo. Para mí, las profecías, la crisis venidera, todos los ataques que van a llegar sobre aquellos que no se doblan a la marca de la bestia, más que cualquier cosa, apuntan para la necesidad del cumplimiento de la misión, para la necesidad de la predicación del Evangelio, para la necesidad de abrazar a mis vecinos y anunciarles a ellos que Cristo muy pronto vendrá. Y si nosotros dedicáramos tiempo a anunciar que Cristo muy pronto vendrá, si dedicáramos tiempo a la misión, a la predicación, al involucrar de los jóvenes, al involucrar de los conquistadores, a involucrar las escuelas, y todos estuviéramos trabajando juntos, yo creo que tendríamos mucho más éxito en lo que es lo más importante, que es ganar gente para Cristo. Donde se bautizan se bautizarían 1000. Y cómo es lindo, cómo me alegra cuando yo veo las noticias de bautismos, de ganancia de almas, de gente entregándose a Cristo por donde quiera que van, por donde quiera que estén. Yo hablo mucho con los líderes de la conferencia general y me mandan las fotos de los eventos que están pasando en Filipinas, en Papúa Nueva Guinea. Mandamos a algunos pastores aquí de Illinois a apoyar allá. Tuve el honor de estar en México, donde son 1000 personas en un día. En El Salvador también con muchos bautismos. Ahora debo estar llegando a Venezuela dentro de algunos meses, ver más bautismos ocurriendo.
Es la alegría de aquel que entendió la profecía porque sabe que le falta muy poco tiempo y hay mucha gente para alcanzar. Así que, queridos, dediquémonos a eso. Dediquémonos a buscar gente para Cristo. Dediquémonos a buscar gente que quiera seguir al Maestro. El mundo será mucho mejor y cuando Cristo venga, yo creo que entonces habremos cumplido bien con la misión que Él nos dejó. ¿Quién es la bestia del Apocalipsis? Es una pregunta milenar. Las personas cuando comenzaron a estudiar la Biblia y se identificaron con esa expresión, gastaron mucho tiempo estudiando a dónde apuntaría esa persona o esa fuerza. ¿Quién sería esa bestia? La gran mayoría de las iglesias protestantes que tiene algún tipo de estudio profético apuntan la iglesia católica, o el poder papal como la bestia del Apocalipsis. ¿Por qué lo hacen? Porque según las interpretaciones protestantes de la Biblia, y incluyo la interpretación adventista del séptimo día, de la gran mayoría de los adventistas, la figura de la bestia del Apocalipsis es un poder, no es una persona que quiere de alguna manera hacer cambios en lo que Dios dio al ser humano. Tiempos, leyes, las blasfemias contra el trono de Dios. Al buscar las características de la bestia del Apocalipsis, la gran mayoría de las iglesias llegamos a la conclusión de que eso tiene que ver con el poder papal. Por todo lo que el poder papal hizo durante la historia, en especial en la Edad Media. Todo eso llama la atención. Ahora, gente, y aquí es muy importante esto. El hecho de que nosotros entendamos la profecía de esta manera no nos da a nosotros el derecho de atacar o hostilizar nuestros hermanos católicos. Recuerden, esa es una interpretación nuestra, eso no es una verdad doctrinaria, eso no es un dogma de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista de paso no tiene dogmas. Nosotros tenemos el deber de amar y respetar a las personas, en especial a nuestros hermanos católicos. Ahora, las iglesias protestantes, porque salen de Roma, salen del catolicismo, de alguna manera traen alguna agenda en contra de la Iglesia católica. La Iglesia Adventista del Séptimo Día históricamente entiende la bestia del Apocalipsis como la fuerza del papado. Ahora, queridos, ¿por qué es importante entender esto? Porque esto nos da una visión amplia de los jugadores del juego de la vida. Nos da una visión, una identidad un poco más amplia, a saber decir, ok, por este grupo, esta persona o esta fuerza se porta de la manera que se porta. La Iglesia Católica históricamente cometió muchos errores, así como los colonizadores cometieron muchos errores, así como nosotros cometimos muchos errores hoy día. Y uno de los errores que la Iglesia Católica cometió fue esconder la Biblia, intentar esconder la Biblia del pueblo. Solamente los clérigos tenían acceso a la Biblia. Otro error fue atacar a aquellos que no creían como la Iglesia. Muchos de los científicos de la raza humana fueron muertos por la Iglesia Católica por predicar algo que les parecía blasfemia. La Iglesia Católica tomó, en especial en la Edad Media, que se ha conocido como la Edad Oscura, una posición muy fuerte en contra de aquellos que pensaban de manera diferente, atacando y matando incluso. Entonces, apuntar la Iglesia, el papado, como la bestia del Apocalipsis, es algo bastante sencillo. Tenemos buenas evidencias para eso, y en especial porque aquí dice al final de la lección que esa blasfemia puede ser presentada de dos maneras. Uno,
que los sacerdotes de la Iglesia Católica tendrían poder para perdonar pecados y que el papado o el papa tendría las prerrogativas de Dios en la tierra, que son creencias del catolicismo, que los curas pueden perdonar los pecados y que el papa es el representante del Dios, él tiene las mismas prerrogativas de Dios en la tierra. Nosotros no creemos, ellos creemos que es una blasfemia, es un ataque a Dios, y otra vez volvemos al punto de la adoración. Es un ataque a la soberanía de Dios. El hombre no tiene poder para perdonar pecados. El hombre no se puede poner en lugar de Dios. Y cuando alguien intenta hacer eso, muestra estar en completo y abierto ataque a quien es Dios y a la adoración a Dios. Y por eso volvemos al punto inicial. Todo tiene que ver con adoración. Y si hay un movimiento en la tierra que quiere cobrar para ellos la adoración, entonces ese movimiento va a ser un movimiento anti-Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso identificar a la bestia del Apocalipsis como el poder papal llega a ser bastante sencillo, bastante directo. Y por eso la gran mayoría de los teólogos y movimientos protestantes llegamos a creer de que el papado es la bestia del Apocalipsis. Ahora, queridos, vuelvo a insistir. El punto aquí es adoración. La lección va a identificar el libro del conflicto de los siglos, identifica la bestia del Apocalipsis, pero es importante resaltar y destacar adoración. Adoración a Dios. Adoración solamente a nuestro Creador. Cualquiera que quiera cobrar para ellos la adoración debe ser considerado anti Dios. Y él termino esta lección invitando a todos nosotros a hacernos ese compromiso. Yo adoro a Dios, solamente y únicamente a Dios. Otro aspecto en relación a la bestia del Apocalipsis, y la lección del día miércoles va a seguir hablando sobre la identificación de la bestia del Apocalipsis, es que el papado siempre se opuso a la adoración en el día sábado. Nosotros creemos que el sábado es el sello de Dios. Creemos que el sábado es bíblico y es válido hasta el día de hoy. Nosotros no creemos que el sábado fue anulado en la cruz y que la resurrección de Cristo tampoco anuló el día sábado. Es así que nosotros adventistas creemos. Pero el papado, ¿y por qué el papado? Porque cuando Cristo sube al cielo y deja la iglesia apostólica, esa iglesia crece y crece y se transforma en la iglesia cristiana, que hasta entonces era una nomás, la iglesia católica. El término católico quiere decir universal. Era la iglesia universal, era la iglesia que abarcaba todo el mundo. Esa iglesia permitió desde los comienzos, para poder adecuarse a la situación, permitió la entrada de creencias que no eran bíblicas, para de esa manera agradar a algunos que querían ser parte o que querían estar bajo el poder de la iglesia. Recuerde también esto, que la iglesia llegó a tener tamaña influencia que era en algunas situaciones y en algunos momentos más fuerte incluso que los emperadores. Y muchos emperadores movieron en la iglesia creencias fundamentales para poder ampliar sus imperios. Una de esas creencias fue la adoración en el día domingo. Algunos llegan a creer que la adoración en el día domingo pasa a tener espacio en la iglesia para adecuar la adoración pagana del día sol. Otros llegan a creer de que entró como una costumbre en la iglesia católica para la celebración de la resurrección de Cristo. Sea una o sea la otra, ambas están equivocadas porque nada puede reemplazar el mandato bíblico de guardar el día sábado. Ahora, ¿por qué se identifica al papado como la bestia del Apocalipsis? Por su esfuerzo de imponer el domingo sobre los demás días,
sobre el sábado en especial. La lección de la escuela sabática trae una cita del Papa que viene de, que todavía era el Papa Benedicto, que es del año 2012, donde él quiere, en una homilía de él, quiere imponer la guardia del domingo. Ahora, queridos, y aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis para que dialoguemos un poco. Homilías como esta del Papa se repiten desde que el mundo es mundo. Desde que Constantino en 321 hizo todo eso, desde que pues todo que se intentaron hacer todos los cambios para santificar el domingo. Los papas vienen insistiendo en la guardia del domingo. Y aquí está uno de los peligros que nosotros tenemos como familia adventista. Estamos preocupados con esto. No creo que deberíamos andar preocupados con lo que dice el Papa o con lo que dice el presidente aquí o el presidente allá. Tengo para mí, y eso es una opinión muy personal, de que por veces gastamos mucho tiempo con las conjeturas, con lo que me dijeron, con imagínense si, mira que el Papa dijo, no, mira. Por ejemplo, estos días grabé un video incluso porque aquí en el Congreso americano se tomó un voto y se creó un revolú, un celeum en toda Centroamérica de que Estados Unidos estaba cancelando la Biblia. Yo me acuerdo de muchacho que se hablaba ya cuando era niño de que el presidente de Estados Unidos llamó al pastor Morris Venden, que era al pastor George Vanderman, que era el orador del Está Escrito, para decirle que iba a firmar la ley dominical. Y la gente comienza a perder sueño por eso. Y nos comenzamos a asombrar por eso. Y aquí está lo peor. Perdemos el enfoque de lo que de verdad es importante en la iglesia. La iglesia no debería estar perdiendo su tiempo a ver qué dijo el Papa, qué dijo el cura, qué dijo el presidente. No deberíamos perder tiempo con eso, gente. Me imagino cuántas escuelas sabáticas este sábado habrá gente con temas del Papa, con encíclicas, mira que el reto dominical viene por ahí. Por lo que vivimos hoy día, esto está muy lejos de pasar. Puede pasar, claro que sí. Y yo creo que descansar en el hecho de que está muy lejos es un error. Así como es un error también vivir afanados de que mira que va a pasar eso. La gran preocupación nuestra debería ser misión. La iglesia existe para cumplir la misión. El pueblo de Dios está aquí para llevar a otros a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión. Y si yo comienzo a parar mi vida porque mira que viene un decreto de que la ley, de que el Congreso americano, y mi vecino se está muriendo sin Cristo, y mi familia se está muriendo sin Cristo. Queridos, dediquémonos a hablar de Cristo, de su evangelio sagrado a las personas, demostrar el amor que existe y demostrar la bendición que hay en seguir a Cristo. Todo eso nos ayudará mucho más de que frisarnos por posibles decretos o citas de aquí y de allá que puedan existir. El Papa dijo eso en 2012, ya van 12 años de eso, y me imagino que en los próximos días va a decir otra vez. No perdamos nuestro tiempo con eso. Hay cosas mucho más importantes que hacer que preocuparnos con lo que dijo el Papa o el presidente o el Congreso. Tenemos que preocuparnos con la predicación del Evangelio. Esa sí es nuestra principal misión en la tierra. Bueno, si no fuera suficiente una bestia, el libro de Apocalipsis habla de una segunda bestia. La mayoría de los adventistas del séptimo día, incluso Elena de White, identifican a esa segunda bestia como Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque según el libro de Apocalipsis, esa bestia, ella surge del mar. El mar, en Apocalipsis, representan pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Segundo, esa bestia
ella cobra fuerza al fin del periodo de 42 meses de días y mediodía, de ese periodo donde el papado ejerce su influencia y su fuerza y al fin el papa es arrestado por Berthier. Entonces, al fin de eso surge la segunda bestia. Esa segunda bestia comienza a tener su fuerza a partir del año 1798. 1798 también es el año donde se promulga la Constitución de Estados Unidos. Por eso muchos llegan a creer que Estados Unidos juegue ese papel muy importante. Eso nos lleva a creer de que Estados Unidos será el primer país, como dice el pastor Finley aquí, que será el primer país a exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de la iglesia y del Estado y exigirá que todos adoren a esa imagen. Es interesante ese concepto de cómo Estados Unidos puede venir a jugar un papel fuerte en la profecía. Vuelvo a repetir, nosotros como Iglesia Adventista no tenemos un dogma en relación a qué quieren decir estos símbolos. Nosotros llegamos a creer de esa manera, pero hay muchos teólogos y muchos estudiosos que lo entienden de manera diferente usando el método historicista de interpretación. Y gente, hasta ahí me parece que está todo bien, aunque yo crea de la manera como la mayoría de los adventistas creemos. Pero aquí está. Y eso me llama la atención, cuando esta profecía apareció y cuando esta interpretación cobró cuerpo en el movimiento adventista, Estados Unidos no era la potencia que es hoy día. Estados Unidos no es la potencia que es hoy día. Algunos llegan a creer de que el supuesto imperio musulmán puede llegar a ser la bestia que surgió del mar. Ya hay movimientos teológicos apuntando a China como la bestia que surgió del mar. Ahora, queridos, y aquí es donde yo pienso que deberíamos tener cuidado. Yo, Rubén, creo que Estados Unidos cumple bien esta función. Pero siempre mantengo mi corazón y mi mente abiertos a la posibilidad de que esté equivocado. ¿Y por qué hago eso? Porque este punto aquí, aunque para muchos sea de suma importancia, es un punto que no tiene nada que ver con mi salvación. Y es imposible, sería de una vanidad muy grande querer creer de que yo sé todos los detalles de la profecía. Lo importante de esta profecía es saber de que sí habrán jugadores muy importantes que ahora parecen ser el papado y Estados Unidos, que se unirán para hacer con que algunas condiciones se cumplan antes de la venida de Dios a la tierra, antes de la venida de Cristo a la tierra. Vuelvo a repetir, yo no creo que nosotros deberíamos estar gastando horas y horas debatiendo quién es esa bestia. Me da la impresión de que por veces nosotros gastamos mucho tiempo debatiendo aquello que no podemos llegar a una conclusión concreta. Lo que sí podemos llegar a una conclusión concreta es que nunca fue tan importante como es en nuestros días que nuestros miembros de iglesia se enamoren de Cristo, se conecten a Él para que puedan tener la guía del Espíritu Santo cuando lleguen estos momentos aquí. Vuelvo al ejemplo del maratón que les dije. Si la única preparación que hago para el maratón es leer sobre maratón, es pensar en el maratón, es discutir sobre el maratón, cuando llegue el día del maratón no podré ni caminar. Pero si lo que hago en preparación para el maratón es entrenar, es correr, es hacer ejercicios, descansar bien, es cuidar mi alimentación, cuando llegue el día del maratón estaré listo para eso. Y queridos, Cristo muy pronto vendrá. Y no podemos andar perdiendo, y perdón si la expresión suena dura, pero no deberíamos andar perdiendo o gastando de nuestro tiempo en detalles, en puntos periféricos de la profecía,
mientras que las personas están muriendo sin esperanza y sin Cristo. Tenemos un mensaje poderoso para llevar a las personas. No gastemos tiempo con lo que no podemos controlar o no podemos entender. Pastor, ¿y si la bestia de que sube del mar es Estados Unidos? Pues igual todo va a pasar de la misma manera. Cristo vendrá. ¿O cree usted que dependiendo de la bestia que suba del mar podrá hacerle frente a Dios? ¿Se da cuenta? Y yo creo que esa perspectiva nos ayuda a entender que hay prioridades en la vida cristiana. Y para mí la gran prioridad es estar en Cristo, es buscar en Él, es aprender de Él. Yo entiendo que la lección de esta semana es una lección un poco más difícil y generará algo de polémica, y entiendo bien eso. Pero queridos, vuelvo a insistir. La profecía necesita tener como objetivo llevarme a Cristo para que de Cristo yo pueda ir a mi prójimo, a mis hermanos, a mis vecinos, a mi comunidad, para ganarlos para el reino. Si la profecía me lleva solamente a estar con miedo, a cambiar mi dieta alimentar, a moverme para las montañas, yo creo que la profecía está muy mal presentada. La profecía tiene que motivarme a la ganancia de almas, porque me muestra que el fin está muy cerca. Permítame leer en este estudio 2 citas del Espíritu de Profecía que creo que nos van a ayudar a entender un poquito mejor este tema y ponerlo en una mejor perspectiva, y usted, como siempre, puede acompañar eso en pantalla. Para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Conflicto de los siglos, página 651. Para resistir es muy importante conocer. Conocer Jesús es lo más importante. Estar conectados a Él, bebiendo de Él, alimentándome de Él, para que cuando venga el conflicto final, yo esté listo para aguantar y esperar. Veamos una otra cita ahora. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, ni nada de eso, ni en conjunto ni en parte, deben ser considerados como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico "así dice Jehová". Conflicto de los siglos, página 653. La Biblia y solamente la Biblia. Esa es palabra de Elena de White. La Biblia y solamente la Biblia. Nosotros, adventistas, siempre fuimos conocidos como el pueblo de la Biblia. Me preocupa que por veces dejemos de ser conocidos como el pueblo de la Biblia para sermos conocidos como el pueblo de Elena de White. El ministerio de la hermana White ha sido un ministerio valioso para esta iglesia. Es de suma importancia. Pero esta iglesia se fundamenta en la Biblia y solamente la Biblia. Nuestras doctrinas son bíblicas, nuestras creencias son bíblicas. Y basados en la Biblia, tendremos condiciones de enfrentarnos a todas las dificultades que un día vendrán. Gracias por haber estado hasta aquí. Que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios los bendiga siempre. Nos vemos muy pronto para los próximos estudios. Cuídese mucho. Chao.